nos dé la fuerza para poner por obra la enseñanza que hoy tengamos y que nos regale el Espíritu. En Isaías capítulo 53, en el verso número 4 nos hemos quedado. Hemos aprendido a través de todos estos capítulos de Isaías muchas cosas. Hemos aprendido que Dios es soberano y que Dios ha corregido a su pueblo ha sido rebelde, su pueblo ha sido desobediente y ha mandado un profeta. Dios siempre manda a alguien para llamarnos a venir de nuevo a Él. Ha mandado a los profetas y en este caso mandó a Isaías. Isaías clamaba, Isaías sentía dolor en su alma, en su espíritu, por la rebeldía de su propio pueblo. Él trataba de explicarles, ellos no querían escuchar. Sin embargo, les profetizó cómo iban a ser disciplinados por las naciones de alrededor. Aprendimos que Dios utiliza a los impíos, a los incircuncisos, para corregir a su pueblo. Pero que después, cuando su pueblo está restablecido, Él usa a su pueblo para castigar a los incircuncisos o a los que había usado para corregirlos a ellos. Ninguno es inocente. Ambos son culpables, tanto Israel de la desobediencia como los incircuncisos de no creer en Yahvé. Por lo tanto, hemos visto esta situación. Ahora hemos llegado a 52 capítulos desarrollados y hemos comenzado en el 53 y ya nos explicaron los primeros 3 versículos en los cuales se nos introducía uno de los problemas más grandes que hay con los judíos. Y el problema es que ya aclaramos también aquí en Isaías, aclaramos que en el contexto estamos hablando de 2700 años donde estaban dándose estos eventos y estas profecías. Por lo tanto, el lenguaje, por lo tanto, el contexto, tenemos que ubicarnos en ese sentido. Entonces, como es un lenguaje poético, pero a mí me preocupaba cuando estudiaba los capítulos de Isaías, me aburrían y a veces tenía que estudiar mucho del contexto para poderlo entender. Pero me motivó porque a veces dicen, estas son fábulas, son cuentos, son historietas, son cuestiones, dice el mundo. Pero sin embargo, cuando estamos estudiando en Lucas capítulo 4, vemos que el Mesías Yeshua, el Hijo de Dios Todopoderoso, quien sabe todas las cosas, leyó este libro de Isaías y leyó una parte donde hablaba acerca de Él y de su predicación a todos los perseguidos, a los angustiados, a los afligidos. Y él en la sinagoga se sienta, él respetaba el protocolo de la sinagoga, se sienta y era una costumbre después de leer el rabino explicar lo que había dicho. Y entonces, ¿qué es lo que me alienta y nos debe alentar acá? Que el Mesías Yeshua autorizó que Isaías era palabra de Dios y dijo, hoy se ha cumplido esta profecía delante de ustedes. Eso quiere decir que mi Señor reconoció que el libro de Isaías era palabra de Dios, no inventada. Yo podía creer que estos estaban inventando tanto cuento y tanta poesía que les agarraba y que se emocionaban, pero el Señor literalmente les dijo, hoy se ha cumplido esta profecía. Una profecía que Isaías estaba dando 700 años antes de que sucediera. Y hoy estamos viendo esto. Isaías está predicando 700 años y a nuestra edad serían 2700 años antes de que sucedieran. Pero antes es increíble cómo en este capítulo se nos explica a detalle el sacrificio que Cristo iba a hacer en la cruz, 700 años antes de que sucediera. Esto me alienta, hermano, me anima, porque cuando leemos las Escrituras podemos creer que estos hombres los inventaron. Los judíos tienen problema, y quería aclarar eso, que ellos tienen razón que cuando usa la palabra siervo,
a veces es aplicada a Israel, ¿cierto? Pero a veces es aplicada a el Mesías Yeshua. E inclusive, con derecho a corrección, creo que fue aplicada también a Ciro. A Ciro le fue explicada como siervo. Entonces, pero ¿quién nos determina de qué siervo está hablando? El contexto. Y hoy nos vamos a dar cuenta que no cabe Israel. Algunos judíos ortodoxos quitan este capítulo 53. Lo quitan. Y otros, para no quitarlo, dicen que es Israel del que está hablando acá. Pero vamos a ver, no tiene sentido, al leer el texto, no tiene sentido que sea de Israel y lo vamos a ver. Así es que ya habíamos hablado de eso. Vamos al verso 4 del capítulo 53 de Isaías. Y dice, ciertamente llevó él. Y cuando dice él se refiere al siervo. Al siervo. Y en este caso es singular, ¿verdad? Ahora no podría Israel ser el siervo, ¿verdad? En este caso dice, él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. En estos versos nosotros estamos viendo que el Mesías iba a sufrir las consecuencias del pecado. Pero ¿del pecado de quién? ¿De quién él iba a sufrir esa cuestión? Y aquí viene de que él sufre por nosotros. Y es por eso que es sustitutivo. Entonces, Isaías decía que el Mesías sufriría las consecuencias de los pecados de los hombres, es decir, las tristezas y las penas de la vida. Es increíble que los mismos judíos que lo vieron morir pensaban que era el Señor que lo estaba castigando. A veces nosotros, cuando no entendemos bien las cosas, todo lo que el Señor iba a sufrir, todo lo que padeció hasta llegar al monte Calvario, en todo lo que, bueno, algunos dicen un vía crucis, todo eso que él sufrió, los judíos creían que era castigo de Dios sobre él, que Dios lo estaba castigando a él. Pero la pregunta es, ¿y por qué podría recibir un castigo el Mesías si en él no había pecado? Él no había pecado. En Mateo capítulo 8, si vamos a Mateo capítulo 8, el verso 17, dice, para que se cumpliera lo dicho por el profeta Isaías. ¿Quién está citando a Isaías aquí? Mateo. Volvemos a decir entonces que la autoridad que tiene Isaías es plena, tanto por los que lo leían como por el mismo Hijo de Dios. Entonces dice él, en Mateo capítulo 8, verso 17, dice, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, con autoridad, cuando dijo, él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. En ningún momento Israel llevó nuestras dolencias ni nuestras enfermedades. Entonces, ¿quién era él? ¿Quién era él? Era Yeshua. Entonces, ahora, él llevó ¿qué? Nuestras enfermedades. Nuestras dolencias. Cuando Adán cayó en el jardín, introdujo el pecado, y el pecado trajo las enfermedades y los dolores. Realmente no hay nadie en este mundo que nazca que no tenga dolores, sufrimiento. Nadie se va de este mundo sin sufrimientos, hermano. Algunos dicen que hemos venido para sufrir, que toda la vida... Bueno, nacemos llorando y nos morimos llorando. Llorando, hermano. Y durante ese periodo lloramos en la vida. Lloramos en la vida. Pero esto no era así antes.
Pero ¿por qué es ahora así? Porque cuando el pecado se introdujo, cuando la culpa se introdujo, entonces aparecieron las enfermedades, apareció el dolor y apareció el sufrimiento. Ahora, el segundo Adán, que en este caso sería nuestro Redentor Emmanuel, el segundo Adán tenía que rescatar lo que había perdido el primer Adán. Pero ¿cuál era el pago para rescatar eso? La sustitución. Porque la paga de la culpa, del error que nosotros cometimos, se paga con la muerte. Pero aquí viene algo muy interesante. Aquí viene algo muy interesante. Mueren hombres todo el tiempo por locura. Inclusive hay hombres que se matan por una mujer. Pero ¿cuál es lo importante y especial de la muerte de nuestro Redentor Emmanuel? Que era el Hijo de Dios. Entonces, nosotros teníamos una deuda eterna que se nos imputaba, que si tú no recibes el perdón, para pagar esa deuda tendrás que tener una condenación eterna, es decir, nunca podrás pagarla, porque eres un ser finito, y un ser finito no puede pagar algo infinito. Entonces, para que lo pague, va a sufrir infinitamente. Esto implica que el que muriera por mi deuda eterna tenía que ser un ser eterno, y ese único era el Mesías Yeshua. Y es por eso que Él sí podía pagar por nosotros, y es donde Él hace esa muerte sustitutiva. Las enfermedades son el resultado de la desobediencia de Dios. En el jardín del Edén, ese paraíso que será rescatado y que ha sido rescatado por el Mesías, que es lo que está diciendo Isaías acá, va a volver a su origen. El cuerpo, la gente dice, yo voy a vivir en el cielo. No, el Señor no está rescatando. El Señor va rescatándonos para vivir en el cielo. El Señor dice que la tierra gime por ser redimida. Y por eso el Señor va a hacer un cielo nuevo y una tierra nueva, y nos dará el cuerpo que nosotros teníamos. Es decir, un cuerpo como el que tenía Adán. No un cuerpo glorificado como el que vamos a tener mientras estamos con Él allá en su reino, mientras se ordenan todas las cosas. Sé que esto es difícil de entender para los que no han estudiado las Escrituras, pero bueno, los invito a nuestros estudios, o cualquiera que tenga preguntas puede preguntar, y en los comentarios del canal hacer las preguntas para aclararles las dudas que tenga. Entonces, las enfermedades entraron por el pecado, pero Él paga con su propia vida. Él paga con su propia vida. En 1 Pedro, si vamos a 1 Pedro, capítulo 2, verso 24, 1 Pedro, capítulo 2, verso 24, nos aclara lo que significa Isaías 53:4. Dice, ¿quién llevó Él? ¿Quién es Él? El Mesías. Quien llevó Él mismo nuestros pecados, nuestras culpas, nuestras transgresiones, nuestras iniquidades. Nunca nos podríamos salvar por obras. Acá está profetizado que íbamos a salvarnos por la obra de uno. En ningún momento aparece la acción de algún hombre o de nosotros. Todo aquí está centrado en la muerte sustitutiva del Mesías Yeshua. No está siendo mencionado nadie más con Él, ni ninguna ayuda, en ningún momento. Muchos piensan que para que nosotros tengamos la vida eterna, tenemos que sí aceptar ese sacrificio, pero también esforzarnos y hacer obras. Pero aquí no aparece ninguna obra. En 1 Pedro 2:24 dice, quien llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, ¿está claro? Sobre la cruz. Él llevó nuestras culpas. Él se echó todas las culpas. Todo lo que era imputado a mí, Él se lo echó, las culpas. Para que nosotros, ¿quiénes? Todos aquellos que creen, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuiste sanado. Entonces, el Señor nos sustituye tanto en la muerte como en la vida. Es decir, cuando yo creo en Cristo, Él me sustituye a mí y muere por mí. Él muere por mí.
pero también resucita por mí. Es decir, que yo morí con Él, pero también resucité con Él. Pero ya resucité justo. Y resucité justo, ¿por qué? Por el sacrificio que Él hizo. Es decir, pagó por mí y ahora vive por mí y nosotros vivimos por Él. Es lo que está diciendo 1 Pedro 2:24. En la eternidad desaparecerá toda la enfermedad. Así es que es uno de los beneficios de la muerte sustitutiva por nosotros. Cuando vivamos en la eternidad no habrá enfermedades. Lo que implica que la enfermedad es producto del pecado. Verso 5. Verso 5. Mas Él, si usted ve el artículo, Él, más Él, no está mencionando ayuda, no está mencionando que le acompañemos, no está mencionando nada. Entonces dice, mas Él, herido o muerto, fue por nuestras rebeliones. En ningún momento Israel podía morir por sus propias rebeliones, porque si con la muerte pagáramos, pues entonces aquí no estamos haciendo nada, porque al morir yo pago y ahí quedamos a cero, no hay problema. Pero no, acá dice, mas Él herido fue por nuestras rebeliones. Es decir, Él sustituye, Él no murió por sus pecados, porque Él no tenía pecado. Entonces Él no murió por nuestros pecados. Y dice aquí, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Qué está diciendo Isaías acá en estos versículos? ¿Qué está diciendo él? Que herido fue por nuestras rebeliones, molido. Miren las palabras que se usan, molido, molido. Aquí hay la sustitución y la expiación divina. El siervo sufrió por el siervo no sufrió por su propio pecado, ya que él no tuvo pecado. Vayamos a Hebreos capítulo 4, verso 15, porque hay gente que le gusta que se le dé evidencia, ¿verdad? En Hebreos capítulo 4, verso 15, para testificar que Él no tuvo pecado. En Hebreos 4:15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado, hermano. Entonces estamos claros que la primera característica era que Cristo era inocente. Él era inocente. Era inocente. ¿Y por qué tenía que ser inocente? ¿Por qué tenía que ser inocente y perfecto? Aquí se recalca que Cristo es el recipiente sustitutivo de la ira de Dios. Dios estaba enojado con nosotros porque Adán había entregado la autoridad que se le había dado para gobernar todo el mundo y la entregó. Entonces, la ira de Dios reclamaba justicia. Y para que esa ira cayera sobre alguien, viene esa muerte sustitutiva. Por eso aquí no caben obras nuestras. No caben obras nuestras, sino que Él nos sustituye a nosotros para que nosotros podamos alcanzar la vida eterna. En 2 Corintios capítulo 5, vayamos a 2 Corintios capítulo 5, verso 21, Pablo aclara ahí, 2 Corintios capítulo 5, verso 21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros. ¿Qué significa eso? Que por nosotros se hizo pecado. Uno de los problemas más grandes es que cuando el Señor estaba en la cruz, en el Gólgota, hubo un momento en que Él cargó con todas las transgresiones, con todas las iniquidades, con todos los pecados, con toda la deuda que se tenía para con Dios. Él la cargó en un momento. Y es cuando Él dice, Dios mío, ¿por qué
me has abandonado. En ese momento Él estaba pagando todas mis culpas, tus culpas y todas las culpas del mundo. Pero esto no es un universalismo. Ya voy a explicar esto, porque algunos calvinistas no quieren aceptar eso porque consideran que si Él murió por todos, entonces todos debemos ser salvos. Pero como no todos somos salvos, dice Bachelet, dice, entonces no puede ser verdad eso, porque no todos van al cielo. Quizás eso lo voy a explicar de esta manera. El presidente de la República acá creó un dinero chivo wallet, no, como que se llama eso, y para animar a los ciudadanos a eso nos puso $50 o 25, no recuerdo si eran 25 o 50, ¿cuánto? $30. Vaya, los $30 estaban dispuestos para todos los salvadoreños, pero yo nunca lo reclamé, pero estaban dispuestos. Entonces, ¿solo en quién se hicieron efectivos los $30? En los que lo reclamaron. Ahora, Cristo murió por todos, por todos, pero solo en quién se hace efectivo su muerte. Ahí está disponible, pero solo se hace efectivo en el que cree en su sacrificio. Gloria a Dios, y es salvo. Es salvo. Igual que yo, mis $30 se perdieron, porque yo nunca los reclamé, pero ahí estaban. El presidente me los había dado. Entonces, hablando con un teólogo que siempre tiene problemas, él le llama, es apologeta, y me dice, y yo solo le dije, contéstame dos preguntas, ¿cómo somos salvos? Porque yo sabía que al decirle cómo somos salvos, él me puede dar dos respuestas. Una, que nosotros no nos salvamos por nosotros mismos, sino que Dios nos escoge. Que Dios nos escoge. Dios escoge a los que van a ser salvos. ¿Verdad? O la otra, que es en donde el hombre tiene capacidad de poder arrepentirse y creer en Cristo. ¿Verdad? Y allí tenemos dos posiciones, y a partir de allí puedo conversar yo teología con cualquier apologeta, puedo conversar porque ya sé qué es lo que piensa. Pero hay un problema. Si él me dice que Dios nos salva, que Él los escoge, entonces no tiene razón de la muerte de Cristo, no tiene razón la iglesia, no tiene sentido nada. ¿Por qué? Porque en el día del juicio nuestro Padre Dios podía decir, bueno, alíñense todos y aquí voy a escoger quiénes van a ser salvos y quiénes no van a ser salvos. Simplemente. No necesitaba un gran plan, no necesitaba profetas, no necesitaba apóstoles, no necesitaba nada de todo eso. Porque Él en el momento que vaya muriendo cada quien puede decir, a este lo salvo, a este no lo salvo, a este lo salvo, a este no lo salvo. Entonces ellos quieren arreglar la cosa. No es que Él quiso salvar a través de la iglesia, no, Señor. Si Él ya los tiene escogidos, si el Señor escoge a alguien, nadie puede doblar la voluntad del Señor y ese va a ser salvo sea como sea. Y si me dice entonces que el hombre es responsable, porque le pregunté yo, y en el caso que Él los escoge, entonces hermanos, si yo me voy para el infierno, ¿es culpa mía? No es culpa mía, porque Él no me dio chance de salvarme. Él simplemente me echó frito de una vez. No, vos me caes mal y vas condenado. Entonces el hombre no sería responsable de ir al infierno, y eso no puede ser, porque el Señor dice que sí somos responsables. Nosotros somos responsables. Entonces, si yo no fuera responsable, no tiene razón de ser la iglesia. Porque imagínese estar yo aquí en la iglesia y no saber si soy de los salvos o de los no salvos. No estoy haciendo nada. Porque aunque tenga allí 100 años hasta que me muera aquí en la iglesia y soy de los que no soy escogido, de gusto vine. Muy interesante. Pero en 2 Corintios dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Bueno, estamos aprendiendo un montón de temas acá. Entonces, el castigo de nuestra paz, es decir, que el castigo que Él recibió es para nuestra paz para con Dios. Cuando yo creo y digo, me identifico con la muerte del Mesías de Yeshua en la cruz y creo que Él es el Hijo de Dios y que en su muerte todas mis culpas fueron llevadas, entonces yo tengo paz para con Dios y he sido reconciliado con Dios. ¿Pero por qué? Por el sacrificio de Cristo, por el sacrificio de Él. Entonces yo como hombre
yo como hombre, por la intercesión de mi Redentor, tengo paz para con Dios. Entonces el castigo, ya Dios no está enojado conmigo por lo que mi Redentor hizo en la cruz. Él sufrió el castigo de Dios a fin de procurar nuestra paz. Y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Qué significa que por su llaga fuimos curados? Es decir, que por su muerte nosotros fuimos salvos. Algunos consideran que cuando dice que por su llaga fuimos curados, vamos a ver, y voy a hacer la misma pregunta que le hago a este apologeta en cuestión teológica. Si esto significa que cuando Cristo murió llevó nuestras enfermedades, entonces los cristianos deberían de enfermarse. No deberían de enfermarse. Si Él, cuando creemos, a menos que usted no haya creído, pero si yo he creído en la muerte sustitutiva, y entonces, y esto que por su llaga fuimos curados, significa que fuimos sanados de enfermedades, entonces significaría que ningún cristiano, y hay algunos pastores que creen esto, ningún cristiano tendría que enfermarse, porque ya están curadas todas las enfermedades. Pero no es así. Pablo estaba enfermo, Timoteo se enfermó, entonces, por lógica, yo entiendo que este verso no significa eso. ¿Pero Dios puede sanar enfermedades? Sí, Dios puede sanar enfermedades. ¿Dios sanó a muchos enfermos? Sí, pero el texto no está diciendo esto. El texto está apuntando a que fuimos sanados de la enfermedad del pecado. Fuimos sanados de la enfermedad del pecado. Entonces, si contextualizamos las cosas, todo lo vamos a entender y no vamos a tener problemas. En 1 Pedro, capítulo 2, verso 24, nos aclara. 1 Pedro, capítulo 2, verso 24, nos aclara. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo, se está refiriendo a eso, sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Por su muerte nosotros fuimos sanados. Gloria a Dios por esto. Este capítulo se llama el Evangelio en el Antiguo Testamento, porque este es el Evangelio, y no hay ninguna explicación más clara de cómo iba a ser la muerte, dónde iba a morir, dónde iba a ser enterrado, que en este capítulo, 700 años antes de que ocurriera. Otra cosa que me permite creer en las Escrituras, que no son cuentos. Él mismo dijo, hoy se cumplió delante de vosotros esta profecía. Gloria a Dios, 700 años posterior. No podía ser una casualidad, no podía ser un cuento de vieja. Esto me alienta a que las palabras escritas en la Biblia son verdad y que puedo confiar en ellas, aunque me cuesta confiar. A veces tengo que estar declarando que creo en Él, porque el miedo, porque la desesperación, porque la ansiedad, porque la depresión no llegan. Pero gloria a Dios que la Escritura nos alienta, porque le llegaron a grandes hombres. Una depresión tan grave, lástima que no habían pastillas en ese tiempo, que tenía el profeta Elías, que se fue a meter a una cueva y quería morirse, suicidarse. Estaba deprimido. Un gran varón, no digamos yo. Me aflijo y me deprimo, pero luego clamo al Señor y digo, Padre, ¿por qué si hay promesas tuyas para mí? Entonces, en este caso, en 1 Pedro aclara ahí, verso 6. Verso 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Todos nos descarriamos. Todo el mundo. Todo el mundo. Isaías, cuando fue llamado, se le dijo, ¿sabes qué? El mensaje que vos vas a predicar no van a creer. Pero tenés que hacerlo. ¿Por qué tenía que hacerlo? Porque estas profecías iban a garantizar la verdad de Dios que iba a ser en el futuro, aunque no lo creyeran los judíos. Posteriormente iba a suceder. Dios estaba pensando en todos. Entonces, en este caso, todo el mundo dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Nuestra naturaleza es descarriarnos. Todo está para mal. Todo está diseñado para mal. Todas las cosas se enredan, hermano.
por más que quiera vivir en paz, por más que uno no quiera pelear con los vecinos, que no quiera pelear con la esposa, con el esposo, que no quiera pelear con todo se enreda. Siempre tenemos problemas, siempre tenemos dificultades. Tenemos una tendencia por la naturaleza caída a descarriarnos. Cada cual se apartó por su camino, mas Yahvé cargó el pecado de todos nosotros. Mira lo que dice ahí el profeta. Todo ser humano ha pecado. En Romanos 3:23 dice que todos pecamos. Todos hemos pecado. Pero, como hablamos de la muerte sustitutiva y hablamos que la vida eterna se adquiere mediante el sacrificio de Cristo, y esto nos lo aclara en 1 Timoteo, capítulo 2, verso 5, nos aclara lo que Isaías dice. ¿Y qué sucede? No puedo salvarme por obras, no puedo salvarme por el sacrificio de Cristo más obras, no, Señor. Esta salvación es exclusivamente de Él y está dispuesta para todo aquel que cree, está dispuesta a la salvación. Pero tenemos mucha escritura que nos aclara que no puede ser de otra manera, con sacrificios. Me da pena cuando miro a la gente idolatrando imágenes, cuando la gente le está dando la gloria a otra persona y no a Cristo. Él no comparte su gloria. Pero veo la gente detrás de imágenes y está adorando esa imagen, no a Dios, sino esa imagen específicamente. Y tiene un día para eso. No nos pueden engañar diciendo que no, usted está haciendo idolatría aquí. Le está dando poder a alguien que no tiene poder. No sé si para bien o para mal. La autoridad máxima de la Iglesia Católica dice que Miriam o María o Lupe o Chabelita, no sé cuántos nombres le ponen porque no sé cuántos. Y quiero aclarar que los cristianos consideramos que Miriam o María es una mujer privilegiada, preciosa, obediente, creyente y tiene un honor grande. Pero como dijo el líder de la Iglesia Católica, el Papa, no comparte ni intercede por nosotros. Y veamos que dice 1 Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios. No hay nadie más, ningún nombre, ni nada, que este fue chulo, que fue precioso. ¿Por qué van a venerar gente colateral cuando tenemos al Dios Todopoderoso y a su Hijo que murió por nosotros? Y a Él sea la honra, la gloria, el honor. Para Él es todo. Para Él es todo. Pero el maligno es mentiroso. Ay, no, ¿y cómo no vamos a adorar aquí? ¿Y cómo no vamos a...? No, hay hombres grandes, sí, hubo profetas. Los apóstoles, claro. Claro. Hubo gente preciosa, pero no idolatramos, ni veneramos, ni nada. O sea, honramos el trabajo que hicieron. Yo a Elías lo admiro, a David, ¿ya? Aprendo de Saúl, pero aquí nos dice claro que no hay. ¿Y por qué no hay ningún otro mediador? Porque nadie murió por ti. La muerte sustitutiva y toda la culpa la cargó Cristo. Por lo tanto, no hay nadie que haya compartido eso con Él. Murieron otros, sí, ya murieron, pero ya les dije que lo especial de la muerte de Cristo, que era el Hijo de Dios, no era un hombre común y corriente, y todos los días muere gente. Pero en este caso, era el Hijo de Dios dando su vida en la cruz. Entonces, estamos claros con eso. La manera en que Dios puso nuestra iniquidad sobre Él fue que Dios lo trató como si Él hubiera cometido todos nuestros pecados. La verdad es que Dios estaba descargando su ira, estaba descargando no sobre los apóstoles, no sobre Israel, no sobre otros, la estaba cargando sobre Cristo.
Porque la paga del pecado es la muerte. Y Él lo iba a pagar con la muerte, pero no la muerte de cualquiera, sino la muerte del Hijo de Dios. Entonces, a Él se le estaba imputando lo que a mí se me imputaba, ¿verdad? Aunque Él fue perfectamente inocente de cualquier pecado, Dios hizo esto a su Hijo para que la ira se consumiera y la justicia quedara satisfecha. Y Dios se dio por satisfecho con este sacrificio que hizo su Hijo en la cruz. No porque regalas una camisa, por un plato de comida, por $20 que lo dividís en dólares o en cuoras para repartir los sábados. ¿Cree que la gente con esto? ¿Cómo se compara eso con la muerte del Hijo de Dios? ¿Cómo se compara eso? ¿Cuántas camisas tendré que regalar? ¿Cuántos pantalones? Hoy para Navidad voy a darles tamales a los indigentes. ¿Cómo me voy a salvar a comparar eso con el sacrificio de Cristo en la cruz? Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. No se trata de regalar cosas. Se trata que la ofensa que se hizo para Dios era tan grande que la paga solo era a través de la muerte. Y el que no se acobija a través de la muerte de Cristo, la paga la tendrá por toda la eternidad de los siglos en el lago de fuego. Eso es lo que dice la Escritura. No dice otra cosa. Entonces Él nos sustituyó. Él nos sustituyó en su muerte, pero nos sustituyó también cuando fue resucitado. Él también. Más claro, hermanos, no podría estar eso. Ahora, para los que pueden creer que por sus obras hay que hacer buenas obras, claro que sí. ¿Los creyentes están llamados a hacer buenas obras? Claro que sí. ¿Están llamados a santidad? Claro que sí. Nosotros no estamos diciendo lo contrario. De hecho, debe de ser un fruto que esté generando a través del Espíritu Santo. A través de ese nacimiento nuevo debemos de generar buenas obras. Nosotros, claro que sí. Pero no para salvarnos, sino porque ya somos salvos. Esa es la diferencia. Pero claro que estamos llamados a hacerlo. No hay duda de eso. Verso 7. Verso 7. Angustiado Él. Ahora, hermanos, el pago, la salvación es gratis. No es tan fácil. No te equivoques, no fue fácil. El que la pagó hasta sudó gotas de sangre. Mire, y estaba profetizado. Mira cómo va profetizando la angustia que iba a tener el Señor. Ya Isaías nos profetizó la muerte sustitutiva. Ya Isaías nos dice que sobre Él se iba a cargar toda la culpa del mundo. Ya Isaías nos dice que Él, siendo inocente, sobre Él no hay pecado. Él nos ha aclarado todo el procedimiento del Evangelio. Y ya vamos a ver por qué. Entonces dice, angustiado Él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. No abrió su boca. Hermano, nosotros, yo paso tantas cosas y soy tan débil, y uno de los problemas que tengo yo es que no me callo. Tengo un problema yo con eso, pero debo de aprender a ser callado. Sin embargo, y más cuando uno es inocente, ¿verdad? Me pasan cosas, pero hoy entiendo, y aunque me cuesta asumirlas, debo de entender que todo lo que a mí me pase es por la voluntad de Dios. Es por la voluntad de Dios. Y debo tener la capacidad de afrontarlo. Pero a veces me acusan de cosas que no soy culpable. Y cuando me acusan de cosas que no soy culpable, qué ganas de hablar uno, ¿verdad? Porque cuando uno es culpable, pues agacha la cabeza, pero cuando eres inocente, pues no, a ti te... Ahora, imagínense, el Señor era inocente, y lo peor es que lo que lo acusaban, lo que lo estaban maltratando, lo que le estaban causando su angustia, lo que le estaban causando su aflicción, eran por los que iba a morir. Era por los que quería rescatar. Qué lindo es mi Señor. ¿Cómo voy a hacer eso yo? ¿Cómo podría hacer eso yo si no puedo cerrar la boca? ¿Verdad? Bueno, siempre, ¿verdad?
No se calla uno, no se calla. Pero esto estaba profetizado 700 años, hermano, 700 años antes. Imagínate estar escribiendo lo que iba a pasar. Veamos cómo lo aclara la Escritura. Él no iba a protestar, se sometería por completo a quienes los oprimían. Pero ¿por qué? ¿A quién se estaba sometiendo realmente? Era a su padre, era su padre. Cuando tú pasas por alto la ofensa, cuando tú no lo respondes a un individuo, no es por ese sujeto. Dice el otro, ya vieron, calladito lo dejé. No, ese pobre no entiende. El Señor no les contestó a estos tipos, no por ellos, sino por la obediencia. ¿Cuánto estamos dispuestos por la obediencia a Dios a hacer nosotros, hermano? ¿Estás dispuesto a perdonar, a callar, a pasar por alto la ofensa, la envidia, el rencor? ¿Estás dispuesto? A diferencia de Adán, el Señor estaba siendo obediente. La obediencia a Él lo hacía someterse a personas que no valían la pena. No valían la pena. Miren cómo nos lo explica Mateo. Vayamos a Mateo capítulo 26. Mateo capítulo 26, verso 63. Imagínense cómo está cargado Isaías y cómo ha sido usado el libro de Isaías en el Nuevo Testamento por todos los apóstoles. Mire, en Mateo capítulo 26, verso 63, dice, mas Yeshua callaba, igual que nosotros, hermano. Mas Yeshua callaba. Y entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. ¿Y qué hacía el Señor? Callaba. ¿Estaba cumpliendo la profecía de Isaías? Estaba cumpliendo la profecía de Isaías. Miren qué hermoso esto, hermano. La relación entre lo que estaba diciendo 700 años antes de que sucediera, y el Señor lo estaba cumpliendo. Isaías lo estaba describiendo. Isaías tal vez no entendió estas situaciones. Israel tal vez no entendió estas situaciones. Se las adjudica a él. Pero él guardó silencio. Mira cómo lo dice Marcos capítulo 14. Verso 61, en Marcos 14, 61, mira cómo dice en cuanto a esta conducta que Isaías nos dice. Marcos 14, 61. Mas él callaba y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo, ¿eres tú el Cristo? Y él, ¿qué dice? Callaba. Pero no solo callaba por esta pregunta. No solo callaba por esta pregunta. En San Juan capítulo 19, verso 9, en San Juan 19, verso 9, dice, San Juan 19, verso 9, y entró otra vez en el pretorio y dijo a Yeshua, ¿de dónde eres tú? Mas Jesús no le respondió. ¿Por qué? Porque en la profecía de Isaías dice que él no abrió su boca. Él no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero. Como cordero. Y aquí vamos a hacer un poco de contexto. Cordero. El sacrificio por el pecado en el cual les había sido enseñado el pueblo de Israel. Ya dijimos, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Entonces, cada vez que se quería ser expiado por el pecado, tenía que haber un sacrificio. Y para hacer ese sacrificio era de un cordero. Y ese cordero sin mancha, sin error, sin defecto, ese cordero tenía que ser puro. Porque estos miles de años atrás se le estaba enseñando al pueblo de Israel que para remitir los pecados tenía que haber derramamiento de sangre, que para perdón de pecados tenía que haber sacrificio. Y esto lo entienden en casi todas las religiones del mundo. Entonces, estaba siendo enseñado Israel al sacrificio para el perdón de pecados. Pero iba a haber un sumo sacrificio que iba a ser hecho de una vez y para siempre. Y esto es lo que estaban profetizando. Entonces él dice, como cordero fue llevado al matadero. ¿Por qué? Porque él no se opuso. Él no se opuso. Porque el amor de él era tan grande para nosotros que él decidió morir por nosotros.
Él no se opuso. Por eso dice como cordero. Los corderitos que llevaban, por los que no entienden esto así rápido, entre la cultura israelita o judía, pues están acostumbrados a hacer los sacrificios. Es más, añoran el templo porque en el templo se hacían los sacrificios. Y había un derramamiento de sangre terrible, como la cantidad de pecados que cometía. Era un matadero ahí. Entonces Israel había sido enseñado para saber que había un sacrificio y derramamiento de sangre, pero el sacrificio y el derramamiento de sangre era de un inocente. El problema era que el sinvergüenza que pecaba, el sinvergüenza que tenía la culpa, llevaba un corderito. El corderito, dice, como un cordero fue llevado al matadero. El corderito no sabía ni por qué. El corderito lo llevaban, ¿verdad? Y lo ponían ahí. El corderito, ¿qué sabía? Era inocente. Pero le daban en la nuca y el sumo sacerdote rociaba la sangre sobre el altar para el perdón de ese tipo que había llegado a presentar ese cordero. Miren qué bonito. Entonces Isaías profetiza, como cordero fue llevado. ¿Quién? Cristo. Como cordero, como el sacrificio. Y esto, tenemos expresiones de eso. Veamos, para que entendamos algo de esto del cordero. Éxodo capítulo 12, verso 3. Éxodo capítulo 12, para que vea y tenga sentido lo que está diciendo Isaías. Para que tenga sentido lo que está diciendo Isaías. Dice en Éxodo capítulo 12, verso 3, hablad a toda la congregación de Israel, diciendo, el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero, según la familia de los padres. Un cordero, o sea, un corderito pagaba los pecados de una familia. Ahora, pero hubo un cordero que pagó los pecados de todos. Y si quieres saber quién es, vayamos a Juan capítulo 1, verso 29. Ese mismo sacrificio, que era un prototipo del sacrificio final que iba a haber por nuestras culpas para siempre, y no solo por familia, sino para todas las familias de la tierra, Juan lo dice de la siguiente manera. Juan en capítulo 1, verso 29 dice, el siguiente día vio Juan a Yeshua que venía a él y dijo, aquí, ¿el qué? El cordero. He aquí el cordero de Dios que quita, el cordero de Dios que quita. O sea, lo que estaba haciendo en el Antiguo Testamento, lo que el pueblo entendía que tenía que hacerse, ahora, pero el cordero pascual ahora no iba a ser un cordero, sí iba a tener las características del animalito, es decir, sin mancha, puro, sin defecto, sin pecado. Y ese cordero ahora, en el sacrificio pascual, iba a ser Cristo. Y Isaías dice, he ahí el cordero de Dios. ¿Quién? El cordero pascual. O sea que en esa Pascua que se estaba celebrando ahí, los judíos no entendieron que era la Pascua máxima y última, porque iba a ser sacrificado el cordero perfecto, y era la Pascua. Entonces, pero en este caso, ahí iban a derramar la sangre de Cristo. Y Juan lo dice ahí, el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y cuando digo del mundo, vuelvo a aclarar, hay gente que, espero que el Espíritu Santo le ayude, hay gente bien fatalista, entonces dice, del mundo, ¿ya vio? Entonces si Él quita el pecado del mundo, todos son salvos, porque ya quitó el pecado de todo. No, Señor, ya lo expliqué como el presidente puso ese pisto y yo no lo adquirí. Pero estaba dispuesto para todos los salvadoreños, sí, claro. La salvación está dispuesta para todos, pero solo se hará efectivo en el que la tome, en el que crea. Y ahí viene el otro problema que dice, no, el hombre no puede escoger a Dios. Claro que sí. Entonces no predicáramos. Si predicamos es para que el hombre pueda arrepentirse, el hombre pueda creer en el mensaje. Isaías estaba predicándole al pueblo de Israel. Y dice, me admiro que nadie cree. No importa, tú predica. Entonces hemos conectado a Isaías con el sacrificio de Cristo. ¿Ven la descripción que está haciendo Isaías? Clarita de lo que Cristo, y a los judíos les molesta esto. Pero es la verdad que Dios había preparado ahí.
El Cordero fue llevado al matadero. Él no renegó. Él no renegó, hermano. Angustiado Él. Es gratis, sí, es gratis, pero se sufrió la angustia del Hijo de Dios. Angustiado Él. ¿Y qué más? Afligido. A veces yo digo, nos vamos a afligir los creyentes, aunque tenemos promesas, pero sí se afligió el Señor porque quizás Él entendía la carga que iba a llevar. No abrió su boca porque era una muerte sustitutiva y voluntaria. No abrió su boca. Y como oveja delante de sus trasquiladores, trasquilar, hermanos, es quitarle la lana a las ovejas. Las animalitas llegan allí y no abren su boca, como que le están quitando y le quitan a la peloncita. Entonces, así mismo dice que fue llevado Cristo. No se opuso. Pedro se quiso oponer. Pedro, cuando llevaron, saca el machete y líase con todo, ¿verdad? Y le vuela la oreja al... Yo no entiendo, bueno, cómo la gente confundida. Y le dice el Señor, no, Pedro, no es con espada. No es con espada. Imagínense ese milagro ahí, recoge la oreja y se la pone al fulano. Entonces, los guardias que lo fueron a traer, ¿a quién buscáis? A Jesús, yo soy. Para atrás agarraban. Me imagino que después de ver el machetazo y ver lo que hizo, pues no lo agarraban. Y ellos andaban con armas, el Señor estaba sin armas. ¿Y a quién buscáis? A Cristo. Yo soy. 3 veces le dijo, hermano. No lo agarraban. Pero Él, como Cordero, dice, fue llevado. O sea, ¿qué descripción más clara? 700 años antes de que sucediera, esto tiene que ser divino, que estaba haciendo Isaías sobre el Mesías. Y todos estaban... Miren cuántas profecías se cumplieron en este día. ¿Cuántas profecías estaban cumpliendo? Para la gente que a veces no estudia, ¿cuántas profecías estaban cumpliendo ahí? Y enmudeció y no abrió su boca. Y fue lo que hizo, lo golpeaban. Verso 8 y terminamos en ese verso 8. Terminamos. Por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes. Y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y por la rebelión de mi pueblo fue herido. El siervo perdió su vida y recibió la ira de Dios. Recibió la ira de Dios. Fue a la cárcel, lo atraparon. Y por juicio fue quitado. ¿Le hicieron un juicio fraudulento, hermano? Sí, le hicieron un juicio fraudulento. Miren cuántas profecías están cumpliendo. Isaías 700 años antes, describiendo cada detalle. ¿Quién podía hacer eso? ¿Cuántas generaciones pasan en 700 años? 7. Y con detalle todo lo que iba a pasar. ¿Cómo podía ser esto? Y fue llevado, y dice allí, y su generación, ¿quién la contará? Es decir, el efecto de la muerte del Mesías alcanzando al pecador, ¿quién la contará? ¿Cuántos alcanzaremos salvación por su muerte? Y es por eso que está dispuesta la vida eterna para todo aquel que crea en este sacrificio, en esta muerte sustitutiva del Hijo de Dios por nuestras culpas. Cuando yo digo, Padre, creo que el Mesías Yeshua es tu Hijo y que en su muerte fueron pagadas y quitadas todas mis culpas, yo he alcanzado salvación, hermano. Yo he alcanzado salvación en eso. Y dice él, porque fue cortado de la tierra de los vivientes, es decir, muerto. Fue muerto. Y por la rebelión de mi pueblo, es decir, por todos los israelitas y por todo el mundo, fue herido. Entonces, aunque la vida eterna se adquiere gratis, pero es porque fue dispuesta por alguien que la pagó muy cara, angustiado y afligido.
No me imagino esa noche antes. Yo, hermanos, tengo problemas a veces en mi trabajo y ya hoy viejo me angustio más que antes, no sé por qué. Y tengo un problema de autismo que yo mientras no resuelvo algo no estoy a gusto hasta que lo resuelvo. Diferente a mi esposa, yo si pierdo un billete de $5 no duermo. Ella lo pierde y se olvida de eso y ya pasó. Entonces, pero uno que es algo enfermo, autista, yo mientras eso no lo resuelvo, hermano, allá ando y angustiado. Entonces, yo siento, ahora imagínense la angustia que pudo sentir mi Señor al saber que al siguiente día iba a sufrir todo lo que iba a sufrir. Él dobló rodillas a pesar de todo, dobló rodillas, habló con su Padre y dijo, voy a ser obediente. A veces yo cuando pienso en esto digo, yo no quiero sufrir nada, ni un dolorcito, no quiero tener problemas, no quiero tener nada, quisiera estar solo feliz. Pero digo yo, bueno, si el Señor era varón de dolores, experimentado en quebranto, es decir, sufrimiento, y un sufrimiento vicario, es decir, por mí, ni siquiera por Él. Yo sufro por mis propios malos hechos, que me lo merezco, eso y más. Pero él no. Sin embargo, lo hizo callada su boca. Pero nosotros no, hermano. Oren por mí, hermano. Yo no quiero ningún dolor. Háganle, miren que háganle. Pero no nos acordamos. Y usted, hermanita, qué tan pura es. O sea, no nos acordamos de qué tan sinvergüenza y malos somos, ¿verdad? Solo nos acordamos de que sí, ¿verdad? Ahora, un inocente estaba pagando por un culpable. Ahora nosotros culpables queremos aparecer como inocentes. No nos confundamos, somos culpables. La inocencia se nos imputa por el sacrificio de Cristo, pero somos culpables, somos corruptos. Y es por gracia. Yo antes no entendía la gracia. Por un momento pensé que por obras se podía salvar uno. Y hacíamos vigilias, hermano. Y entre más pistos dábamos, más puros creíamos que éramos, hermano, ¿verdad? Y nos gustaba señalar a otro que yo no hago aquello, yo no hago lo que hace ese. Y nos sentíamos, hermano. Vengamos a orar aquí hasta que nos salgan callos. ¿Alguien cree que por orar y orar y orar se va a santificar más? No. Es su esfuerzo, ¿verdad? Vamos a hacer sacrificio, hermano. No, hermano, está equivocado. El sacrificio ya lo hizo Cristo. Gloria a Dios. El sacrificio lo hizo Cristo. Bendito Señor. Por eso no podemos juzgarnos los unos a los otros. El único que puede es el que murió por nosotros. Porque tan cochino pecador soy yo como lo eres tú, como lo eres cualquiera. Y no vayamos a salir como aquel nombre, pero yo no soy tan pecadora como la hermana. Eso lo explicó él cuando contrató a unos, los contrató a las 7 de la mañana por unos denarios, y el otro llegaron a las 10 de la mañana, otros llegaron a las 11. Cuando les pagó a todos les pagó igual. Los que llegaron en la mañana bravos. Y ese hermano Tony anduvo en los bailes, anduvo fregando y se bajaba igual que yo. No, hombre, si yo de chiquito sufrí en la iglesia. Pues me voy a pecar más para estar igual que él. No. O sea, algunos creemos que estamos más santificados que otros, pero es la misma salvación. Soy pecador, ¿verdad? Y Cristo nos ha salvado. Si tienes dudas sobre el mensaje, puedes en los comentarios hacer las preguntas para responderte. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra, gracias.